Buenas tardes, les saludo con mucho gusto a Adriana Márquez. Bienvenidos a la transmisión en vivo de la sesión pública de resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua de este miércoles 9 de mayo de 2018. Gracias por seguirnos a través de nuestras plataformas de las diferentes redes sociales. Les presento el resumen de esta sesión, en donde se tratarán varios asuntos. En primera instancia, el ciudadano Donaciano Arnoldo Gutiérrez Loya promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano Conclavio 85-2018 en contra de los actos de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Revolucionario Institucional. Además, se analizará el proyecto del recurso de apelación Conclave 100 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral identificada con la clave IEECE 176-2018, mediante la cual se le otorga el registro como candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito Electoral 2, a la fórmula encabezada por Víctor Esteban Martínez Sánchez. Además, se discutirá un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número 105 del presente año, promovido por Abraham Misraín. Y en otro asunto, Rosa María Rodríguez Cordero promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 108-2018, en contra de la omisión de incluir al menos 2 regidurías en la planilla a miembros del Ayuntamiento del municipio de Camargo por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Y en otro tema, el Partido Revolucionario Institucional presentó una denuncia en contra de César Amín Anchondo Álvarez en su calidad de precandidato a síndico en el municipio de Chihuahua por parte del Partido Acción Nacional. Esto por violación al principio de equidad en la contienda electoral, así como también por actos anticipados de campaña. Y en otro asunto, también se va a resolver un procedimiento especial sancionador en donde el Partido Morena en el municipio de Julianes denunció al PRI y a su candidata a la presidencia municipal por actos anticipados de campaña. Y finalmente se va a resolver en donde el ciudadano Marco Vinicio Jaques Portillo promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales con clave 114-2018 en contra de la sustitución respecto a su candidatura por el PRD para el cargo de regidor por el principio de mayoría relativa, propietario número 2 para el Ayuntamiento del municipio de Juárez. Así todo dispuesto, iniciamos con nuestra sesión. Gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, una bienvenida al magistrado Roberto Riley Mata, que nos acompaña en esta sesión pública de resolución, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Bienvenido, a nombre de mis compañeros magistrados. Siendo las 19:15 del 9 de mayo de 2018, se da inicio a la 21ª sesión pública de pleno convocada para esta fecha. El secretario general, sírvase a hacer constar el quórum legal y la asistencia de los magistrados que integramos este Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua e informar sobre los asuntos listados para esta sesión. Buenas tardes. Magistrado presidente, hago constar que se encuentran presentes los 5 magistrados que integran el pleno de este órgano jurisdiccional. Por lo tanto, existe quórum legal para sesionar válidamente. El orden del día programado para esta sesión pública se conforma por los proyectos de resolución correspondientes a los medios de impugnación y denuncias con la clave de identificación, nombre de los actores, de las responsables, denunciantes o quejosos y denunciados, precisados en la lista de asuntos fijada oportunamente en los estrados de este tribunal y publicada en la página oficial de Internet en esa misma fecha. Muchas gracias, secretario general. Con el permiso de mis compañeros de pleno, le solicito al licenciado Isidro Alberto Burrola Monarres dé cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia mi cargo propone a este pleno y que corresponden a expedientes identificados con las claves JDC-85, 108 y 114 y PES 113, todos del 2018. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 85-2018, promovido por Donaciano
Arnaldo Gutiérrez Loya, en contra de los actos de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal, ambas del Partido Revolucionario Institucional. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar infundados los agravios aducidos por el actor por lo siguiente. En relación a la omisión por parte de la autoridad responsable de resolver el recurso de inconformidad, pues ha quedado asentado que en atención a la resolución emitida por este tribunal el 29 de marzo del presente año, tanto la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional como la Comisión Estatal de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Revolucionario Institucional, colmaron las pretensiones del actor emitiendo un nuevo predictamen, mismo que le fue notificado al promovente de forma personal. Asimismo, en el proyecto a su consideración, se estima que durante el proceso de convocatoria, la autoridad responsable salvaguardó los derechos fundamentales del promovente, específicamente su garantía de audiencia, pues el peticionario tuvo no solo una, sino dos oportunidades de subsanar su omisión en la presentación de la totalidad de la documentación requerida en la convocatoria para obtener su registro como candidato a la Diputación Local por el Distrito 16 con cabecera en este municipio y en consecuencia el predictamen declara improcedente la solicitud de registro del promovente, considera en esta ponencia fue dictado conforme a derecho. Por último, la inclusión de la constancia de apoyo en la Asociación Nacional Unidad Revolucionaria en favor de la candidatura del tercero interesado, como entre las presentadas por el aspirante, estima esta ponencia que resulta inoficioso, ya que ni la autoridad responsable ni el tercero interesado la acompañan al formato, por lo que señalarla en el mismo no resulta en una falta grave que amerite revocación del contenido de fondo del dictamen. Máxime que el aspirante no tenía obligación de presentar tal constancia. Consecuencia de todo lo anterior, se propone tener como infundado lo referido por el actor en cuanto a las graves inconsistencias que presenta el dictamen y que pone en duda su autenticidad, legalidad y veracidad, pues no ofrece pruebas que justifiquen plenamente dicha objeción. Por todo lo anterior, se propone confirmar los actos de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional. Es la cuenta, señores magistrados. Le pediría que diera cuenta conjunta de los otros proyectos y luego los sometemos a discusión y posteriormente a votación cada uno de ellos. ¿Sí? Así será. Con su permiso, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 108/2018, interpuesto por Rosa María Rodríguez Cordero en contra de la omisión de incluir al menos 2 regidurías en la planilla miembros del Ayuntamiento del municipio de Camargo, por parte del Partido Movimiento Ciudadano en el convenio de coalición por Chihuahua al Frente, celebrado por el referido instituto político con el Partido Acción Nacional. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone desechar el medio de impugnación por haber sido presentado fuera del plazo de 4 días previsto por la legislación electoral, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte que el acuerdo impugnado fue publicado en estrados del Instituto Estatal Electoral el 5 de marzo, por lo que con esa fecha se considera por hecha la notificación del acto referido, surtiendo efectos al día siguiente. En consecuencia, se tiene que el plazo para la interposición del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano empezó a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación por estrados, por lo cual la promovente debió acudir ante el tribunal a más tardar el 10 de marzo. En cambio, no acudió sino hasta el 25 de abril, es decir, 45 días después a la fecha en que feneció dicho plazo. Por lo anterior, se propone desechar el medio de impugnación por haber sido presentado fuera del plazo previsto por la legislación electoral. Doy cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 114/2018, interpuesto por Marco Vinicio Jaques Portillo, en contra de la sustitución respecto de su candidatura por el Partido de la Revolución Democrática para el cargo de regidor por el principio de mayoría relativa propietario número 2 para el Ayuntamiento de Juárez.
En el proyecto que se pone a su consideración se propone desechar el medio de impugnación por haber sido presentado fuera del plazo de 4 días previsto por la legislación electoral, toda vez que de las constancias que obran en el expediente se advierte que el acuerdo impugnado fue publicado en los estrados del Instituto Estatal Electoral el 21 de abril, por lo que con esa fecha se considera por hecha la notificación del acto referido. En consecuencia, se tiene que el plazo para la interposición de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano empezó a partir del día siguiente de aquel en el que surtió efecto la notificación por estrados, por lo cual el actor debió acudir ante el tribunal a más tardar el 26 de abril. En cambio, se presentó hasta el 30 de abril, es decir, 4 días después a la fecha en que feneció dicho plazo. Por lo anterior, se propone desechar el medio de impugnación por haber sido presentado fuera del plazo previsto por la legislación electoral. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador número 113 de 2018, interpuesto por el Partido Morena en contra de Verónica Armendáriz Arrieta y el Partido Revolucionario Institucional. Esto por la presunta comisión de actos anticipados de campaña y violaciones a la norma comicial consistentes en actividades proselitistas dentro del proceso electoral ordinario 2017-2018. En el proyecto que se pone a su consideración, se propone declarar inexistente la violación aducida, en virtud de que no se encuentra acreditada la autoría de la propaganda materia del hecho denunciado, ya que el promovente pretende hacerlo con el ofrecimiento de documental pública consistente en acta circunstanciada levantado por funcionario del Instituto Estatal Electoral, a fin de dar fe de la propaganda electoral denunciada en algunos vehículos en Julimes, Chihuahua. Sin embargo, con lo anterior, el denunciante solo demostró la existencia de calcomanías con la leyenda "Va por Julimes", pero no proporcionó ninguna prueba que relacione a los denunciados con la autoría o responsabilidad de la misma, o que el hecho se tratara de un acto anticipado de campaña o promoción personalizada de alguna candidatura. De ahí, esta ponencia considera que no se acredita el hecho denunciado a Verónica Armendáriz Arrieta y el Partido Revolucionario Institucional por no tener la convicción de la autoría de la supuesta propaganda electoral. Por lo tanto, el proyecto propone declarar inexistente la violación denunciada. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Isidro Alberto Burrola Monarres. Magistrados, están a su consideración los 4 proyectos que se ha dado cuenta. Si hay alguna intervención. No habiendo intervención, se consideran suficientemente discutidos los proyectos. Secretario General, le solicito que los someta a votación de manera separada. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave JDC-85, diagonal 2018, y se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Por el proyecto presentado por el magistrado presidente. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Magistrado José Ramírez Salcedo. En aval de los 4 proyectos que propone este Pleno la Presidencia. Magistrado César Lorenzo Huón Meraz. Con la propuesta de los 4 proyectos que presenta la Presidencia. Magistrado Presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Es mi propuesta. Magistrado Presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, iniciado por Donaciano Arnaldo Gutiérrez Loya, se determina lo siguiente. Único, se confirman los actos de la Comisión Estatal de Procesos Internos y de la Comisión Estatal de Justicia Partidaria, del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolucionario Institucional, por las razones expuestas en la presente resolución. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Nada más señalar entonces, la votación fue conjunta de los 4 expedientes, porque no refirieron la… Fue en aval de En el todos. caso mío, sí. Se sometió originalmente, en forma individual. Entonces, no había problema si lo hacemos en forma conjunta, por lo que resta a lo mejor en los próximos 3. Sí, entonces someter los restantes, a excepción del 85, a votación de nueva cuenta nada más para referir. Perfecto.
A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno los proyectos de cuenta de los expedientes identificados con las claves JDC 108 y 114 y PES-113, todos del 2018. Magistrado Adrián Jáquez Flores. Con los proyectos propuestos. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Magistrado José Ramírez Salcedo. En igual sentido. Magistrado César Lorenzo Huón Meraz. Como lo señalé, yo estaba a favor de los 4 proyectos desde el inicio. Magistrado Presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Son mi propuesta. Magistrado Presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 108, promovido por Rosa María Rodríguez Cordero, se determina lo siguiente. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en consecuencia también, en cuanto al expediente JDC 114, que es relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Marco Vinicio Jáquez Portillo, se determina lo siguiente. Único, se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, notifíquese en términos de ley y devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Por último, en cuanto al procedimiento especial sancionador PES 113, iniciado con la denuncia de Octavio García Pizarro en su carácter de representante propietario del Partido Morena ante la Asamblea Municipal de Julimes del Instituto Estatal Electoral, en contra de Verónica Armendáriz Arrieta en su carácter de precandidata al ayuntamiento del mismo municipio y al Partido Revolucionario Institucional, se determina lo siguiente. Primero, se declara inexistente la infracción denunciada. Segundo, se solicita el auxilio al Instituto Estatal Electoral para que por conducto de su Asamblea Municipal en Julimes notifique de forma personal a Verónica Armendáriz Arrieta en un término no mayor a 48 horas, en el domicilio señalado en autos de la presente resolución, otorgándose a dicho instituto un plazo de 48 horas para que, una vez cumplimentado lo anterior, remita a este tribunal las constancias de notificación. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. A continuación, le solicito al magistrado Adrián Jáquez Flores dé cuenta de los proyectos de resolución que propone a este tribunal y que corresponden a los expedientes identificados con la clave PES 86 y JDC 109, ambos del 2018. Muchas gracias, presidente. Con el permiso de los magistrados que integran este pleno, le solicito a la licenciada Nidia Cristina Miramontes Anchondo dé cuenta de los proyectos a cargo de esta ponencia. Gracias. Con su autorización, señores magistrados, se da cuenta con el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador identificado con el número de expediente 86 del presente año, promovido por el Partido Acción Nacional en contra de César Alejandro Domínguez Domínguez y el Partido Revolucionario Institucional, por las presuntas violaciones al artículo 134 constitucional y la supuesta realización de actos anticipados de campaña. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados, tomando en cuenta las siguientes consideraciones. El denunciante señala que César Alejandro Domínguez Domínguez, a través de una entrevista publicada el pasado mes de noviembre, mediante la revista mensual llamada Omnia, pretende enaltecer la imagen y nombre del diputado ante la ciudadanía, al difundir publicidad relativa al informe de labores fuera del plazo legalmente establecido. Esto con la intención de posicionarse frente al electorado, derivado de sus intenciones de competir al cargo de presidente municipal para el proceso electoral local en curso, lo cual pudiera constituir promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña. Al respecto, esta ponencia estima que del contenido de la entrevista no se advierten manifestaciones en favor del demandado que influyan en la contienda electoral
y si bien se advierte la imagen, nombre y voz del referido servidor público, no se exaltan sus logros personales ni se hace mención a sus cualidades para posicionarse frente a la ciudadanía. Por tanto, debe considerarse que la entrevista y su contenido se encuentran parada en la libertad de expresión e información. Además, no existen elementos siquiera indiciarios que evidencien que la entrevista difundida en la revista hubiera sido solicitada o contratada con recursos públicos por parte del diputado federal o por algún funcionario público de dicha entidad, lo cual fue afirmado por la revista Omnia, quienes apelaron manifestando que la finalidad de la entrevista fue la de informar sobre su informe de labores. Razones por las cuales esta ponencia considera que la entrevista denunciada no constituye violaciones al artículo 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, por lo que hace a los actos anticipados de campaña del contenido de la entrevista, no se observan expresiones, palabras o manifestaciones que tengan como propósito difundir plataforma electoral a favor o en contra de determinado candidato o partido político, la presentación de alguna precandidatura o la presentación de propuestas de campaña específicas, por lo cual la ponencia concluye que no se constituyen los actos anticipados de precampaña y campaña denunciados. De igual manera, al considerar la ponencia que los hechos imputados a César Alejandro Domínguez no constituyen una transgresión a la normativa electoral, tampoco es lo referente a la falta al deber de cuidado, culpa y vigilando, por parte del Partido Revolucionario Institucional. Por lo anteriormente expuesto, la ponencia propone declarar inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador atribuidas a César Alejandro Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional. Es la cuenta, señores magistrados. Con su permiso, se da cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número de expediente 109 del presente año, promovido por Mirna Pamela Jabalera Hinojos, en contra de la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en relación a las solicitudes de registro supletorio de candidatas y candidatos a los cargos de diputados por el principio de mayoría relativa, miembros de ayuntamientos y síndicos presentados por la coalición por Chihuahua al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, identificada con la clave IEE/CE 180/2018. En el caso que nos ocupa, la actora plantea su inconformidad con la resolución, en virtud de que no le otorgaron el registro de la candidatura a presidente municipal de Valleza, debido a que no cumple con el requisito establecido en el artículo 127, fracción segunda de la Constitución local, el cual señala que para poder ser electo miembro de un ayuntamiento o junta municipal o comisario de policía se requiere tener 21 años cumplidos al día de la elección, excepto para presidente municipal, en cuyo caso la edad mínima será de 25 años cumplidos al día de la elección. La actora señala que este requisito normativo resulta discriminatorio, desproporcional e inequitativo al exigir tener 25 años cumplidos al día de la elección, frente a los otros puestos para integrar el ayuntamiento, en los que solo se exigen 21 años, y que por tanto dicha porción normativa resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 1, párrafo 2 y 5 de la Constitución Federal. La actora plantea la vulneración al principio de igualdad sobre cargos de distinta naturaleza, pues está comparando el requisito de edad para ocupar cargos públicos de naturaleza legislativa con cargos de dirección de naturaleza administrativa. De la misma forma, plantea la similitud o igualdad de atribuciones y funciones con las figuras de regidor y síndico con el presidente del ayuntamiento. Por tanto, la ponencia considera que no existe similitud o equivalencia entre los cargos de referencia ni de su respectivo régimen jurídico. Ahora bien, contrario a la parte actora, la ponencia estima, como se ha resuelto en anteriores expedientes, que la restricción de cumplir con cierta edad para acceder a un cargo de elección popular tiene como fin legítimo, sustentado constitucionalmente, el establecer un nivel mínimo de experiencia, responsabilidad y madurez. De ahí se concluye que el requisito consistente en contar con una edad mínima para poder ejercer el cargo de presidente municipal no restringe derechos humanos, pues aplicando el test de proporcionalidad, la ponencia arriba a la conclusión de que se cumple con los parámetros de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, no existe vulneración alguna al principio de igualdad,
al exigirse tener más de 25 años de edad al día de la elección para ser presidente municipal. Por lo anteriormente expuesto, la ponencia propone confirmar la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave IEE/CE 180/2018. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, licenciada Nidia Cristina Miramontes Anchondo. Magistrados, a su consideración los proyectos de cuenta que nos propone el magistrado Jaques. Nada más hacer también una mención que, como se ha señalado en la cuenta de este juicio para la protección 109, nos propone el magistrado Jaques, adelantaría el sentido de mi voto a favor, en el mismo sentido en el que se ha venido refiriendo en otros casos, la utilización de un requisito de elegibilidad o un requisito de integración de órganos electorales en algunos casos respecto a la edad, que justamente también, como ya se señalaba en la propia cuenta, pues se vuelve un requisito que pretende acreditar o que subyace a la necesidad de establecer un nivel mínimo de experiencia y madurez en ciertos cargos, y que en el planteamiento original que nos hace la actora de este JDC 109, pues advertimos que trata de señalar como argumentos en favor de su propuesta de señalar la discriminación de la que puede sufrir un tipo de normas como esta, pues el trato desigualitario de aspectos desiguales justamente en cuanto al tipo de cargos que ella señala. En la cuenta se señala justamente que trata de identificar que la edad mínima para ciertos cargos, como los legislativos o la de los integrantes de los municipios distintos al presidente municipal o a la presidencia municipal, pues están fijadas en simplemente 21 años. Sin embargo, la edad mínima para acceder a la candidatura de presidencia municipal es de 25. En el proyecto, como se ha señalado correctamente, se hace justamente esa diferenciación del trato desigual que es necesario, advirtiendo que la función administrativa que recae en el cargo de elección popular de presidencia municipal es distinta a la naturaleza propia de los cargos de elección popular, sean de regidores, sindicatura o de los propios integrantes a un poder legislativo, como son los congresos de los estados. En ese caso, pues no podemos advertir que haya un elemento mínimo de igualdad entre ambos supuestos, no podemos señalar que son iguales aquellos integrantes de estos órganos colegiados que deliberan en su órgano de decisión, pero que no tienen como función o actividad principal justamente la administración de una entidad o de un orden de gobierno como es el propio municipio. Además, si no fuera suficientemente razón este tema de que no hay trato desigual en calidades desiguales, lo que también se advierte, lo que también se hace en el proyecto es hacer el propio test de proporcionalidad o juicio de ponderación, donde se señala justamente que no se acredita esta otra parte del argumento o del pretendido agravio de la desproporcionalidad de la fijación de 25 años. Ya no por el trato desigual, sino por lo desproporcional de la fijación de la edad como requisito de elegibilidad en 25 años. En el proyecto se hace otra vez este análisis que refiere justamente una justificación en estos principios de una experiencia mínima, de una madurez mínima para el ejercicio de ciertos cargos. Entonces, con estos elementos justamente son con los que acompaño plenamente el proyecto que nos presenta el magistrado Jaques Adrián Jaques respecto a este JDC 109. ¿Es cuánto? ¿Hay alguna otra intervención? ¿Se considera suficientemente discutidos los proyectos? Secretario General, sírvase someterlos a votación. De manera conjunta, presidente. Pues de manera conjunta está bien. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno los proyectos de cuenta de los expedientes identificados con la clave PES-86 y JDC-109, ambos del 2018, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Jaques Adrián Jaques Flores. Son los proyectos que pongo a consideración de este Pleno. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Magistrado José Ramírez Salcedo. Tanto con el PES como con el JDC que propone el magistrado Jaques.
Magistrado César Lorenzo Buenmeraz. Sí, en aval del procedimiento especial sancionador número 86 y el juicio para la protección de los derechos políticos electorales número 109, ambos de este año 2018. Magistrado Presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Magistrado Presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador iniciado por la denuncia de Manuel Payán Quinto, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante la Asamblea Municipal de Chihuahua del Instituto Estatal Electoral, en contra de César Alejandro Domínguez Domínguez, en su carácter de diputado federal de la legislatura del Congreso de la Unión y de precandidato electo del Partido Revolucionario Institucional a presidente municipal de Chihuahua, se determina lo siguiente. Único, son inexistentes las infracciones a la normativa electoral atribuidas a César Alejandro Domínguez Domínguez y al Partido Revolucionario Institucional por las razones expuestas en esta sentencia. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. En cuanto al expediente identificado con la clave 109, JS 109, diagonal 2018, y que corresponde al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Mirna Pamela Jabalera Hinojo, se determina lo siguiente. Único, se confirma en la parte impugnada de la resolución emitida por el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral para el registro supletorio de candidatos y candidatas presentada por la coalición por Chihuahua al Frente, integrado por los partidos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, identificado como IEE, diagonal CE 180, diagonal 2018, notifíquese en términos de ley y devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. A continuación le solicito al magistrado César Lorenzo Buenmeraz dé cuenta de proyectos de resolución que propone este Pleno y que corresponden a expedientes identificados con las claves RAP-100 y JDC 105, ambos del 2018. Con la venia, señor presidente, y de los compañeros magistrados del Pleno, le solicito al licenciado Luis Alejandro Carrillo Zúñiga dé cuenta de los proyectos de resolución que propone la ponencia a mi cargo, el RAP 100 y el JDC 105, ambos de este año 2018. Por favor, licenciado Luis Alejandro Carrillo Zúñiga. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del recurso de apelación identificado con el número 100 del presente año, promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave IEE CE 176, diagonal 2018, mediante la cual se le otorga el registro como candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa al Distrito Electoral 02, a la fórmula encabezada por Víctor Esteban Martínez Sánchez. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone desechar el medio de impugnación interpuesto. Lo anterior es así, pues el actor agotó su derecho de acción de manera previa, ello al haber impugnado ese mismo acto en un momento anterior, es decir, existe preclusión de la acción. Esto es así, pues de los archivos de ese tribunal se advierte que el actor impugnó ese mismo acto emitido por el Consejo Estatal de manera previa, el cual fue registrado por esta autoridad como RAP 98 del 2018. Así, al estar imposibilitado para impugnar en dos ocasiones un mismo acto, aduciendo argumentos iguales, lo procedente es desechar de plano el medio de impugnación. Señores magistrados, es la cuenta. Con su permiso, me permito dar cuenta del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número 105 del presente año, promovido por Abraham Misraim Monarres Pérez, en contra de la resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, identificada con la clave IEE-CE 170, diagonal 2018, mediante la cual se declara improcedente la solicitud de registro como candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de mayoría relativa del Distrito Electoral 03, a la fórmula encabezada por Abraham Misraim Monarres Pérez.
el ciudadano solicita se decreta la revocación de la resolución, pues considera que el Consejo Estatal, al revisar los requisitos de elegibilidad, en específico el establecido en el artículo 21, fracción segunda de la Constitución local, relacionado con acreditar no ser ni haber sido presidente del Comité Ejecutivo Nacional, estatal, municipal, dirigente, militante afiliado o su equivalente de un partido político en los 3 años anteriores al día de la elección del proceso electivo en el que pretenden postularse, confunde la falta de un pasado partidista con la independencia, cuando se refiere únicamente a una vía para la obtención del apoyo ciudadano. Manifiesta también que el dispositivo de la Constitución local impone una restricción basada en hechos pasados, por lo que el requisito mencionado es contrario a la Constitución Federal y los derechos humanos. El proyecto que les presentamos considera que los agravios expuestos por el autor resultan infundados, toda vez que la Suprema Corte ya se ha pronunciado en cuanto a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del dispositivo que, según señala, le genera una afectación. La Suprema Corte declaró la validez del artículo 21, fracción segunda de la Constitución local, con excepción de la porción militante, es decir, resolvió que eran conforme a la Constitución las restricciones relativas a la ausencia de vínculos partidistas en un periodo de 3 años previos a la elección a la que un candidato independiente se pretenda postular. Las resoluciones que declaran la validez de una norma general que fueron aprobadas por mayoría simple, como es el caso, constituyen un criterio vinculante, aunque no sea en jurisprudencia, por la ausencia de la mayoría calificada, pues dichas estimatorias cumplen con la función de precedente que en alguna medida vincula a los demás tribunales, dado que en todo caso relativo a la interpretación de la norma suprema, sobre la que siempre versa la acción de inconstitucionalidad, aunque no genere jurisprudencia, el criterio de la Suprema Corte es la opinión jurídica más respetable. Así, en caso de que se solicite la inaplicación de una norma general que ya fue declarada válida por la Suprema Corte, no puede determinarse contraria al bloque de constitucionalidad por un órgano de menor jerarquía, más cuando en los 2 procesos judiciales se expresan motivos de disenso o invalidez análogos, pues ello transgrede el principio de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley. Ahora bien, según el actor señala en su medio de impugnación, la restricción prevista en el artículo 21, fracción segunda de la Constitución local, en cuanto a su calidad de militante, le genera también una afectación a su derecho a ser votado. Sin embargo, aun y cuando dicha proporción normativa fuera materia de un control difuso por parte de este tribunal, y en su caso se realizara una inaplicación de la misma, a ningún efecto benéfico se llegaría para solventar la pretensión del actor, pues continuaría encuadrándose en el supuesto de dirigente. Además de lo anterior, el actor no vierte agravios en relación a la calidad de dirigente que se le adjudique en la resolución. Por tanto, dicha circunstancia no puede ser materia de estudio en el presente asunto. En virtud de estas consideraciones, en el proyecto que se somete a su consideración, se propone confirmar el acto impugnado. Señores magistrados, es la cuenta. Muchas gracias, licenciado Luis Alejandro Carrillo Zúñiga. Magistrados, a su consideración, ambos proyectos que propone el magistrado César Lorenzo Wong. Sí. Magistrado José Ramírez Salcedo. Con su venia, señor presidente, solamente para señalar que acompaño la propuesta que nos hace el magistrado Wong. Simplemente una pequeña reflexión, si bien para el caso concreto considero afortunado y correcto la decisión que está proponiendo el magistrado Wong, quiero señalar que toda vez que no fue hecho por mayoría calificada la decisión de la Corte en este caso, en un caso diferente y con peculiaridades distintas, por supuesto, el sentido que se podría adoptar sería un poco diferente. Solamente en ese sentido, pero insisto, acompaño en esta ocasión la propuesta del magistrado Wong. Gracias. Muchas gracias, magistrado José Ramírez Salcedo. ¿Alguna otra participación? No. Nada más también señalar justamente en el mismo sentido, acompaño respetuosamente el proyecto que nos propone el magistrado César Lorenzo Wong respecto al JS 105. Sin embargo, sí quisiera hacer una aclaración respecto a este tema que acaba de señalar el magistrado José Ramírez Salcedo. Hemos tenido ya en este tribunal, sobre todo en el proceso electoral 2015-2016, una serie de juicios y recursos en los que ha sido necesario
advertir la posibilidad de hacer un análisis de constitucionalidad, de control constitucional difuso a partir de criterios establecidos o de sentencias establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en acciones de inconstitucionalidad a la propia ley electoral de Chihuahua o incluso a leyes electorales de otros estados con disposiciones similares. En ese sentido, mi criterio consistentemente ha sido señalar que si bien el artículo 105 de nuestra Constitución establece el requisito para que estas sentencias de acción abstracta de inconstitucionalidad se dicten por invalidez estimatorias, dice la teoría constitucional, por una votación calificada de 8 de los 11 ministros, que haga justamente la invalidez general y con efectos generales de la expulsión de la propia norma, la votación desestimatoria no ha sido para mi gusto y en mi opinión claramente definida desde la teoría constitucional o desde una ley secundaria como la ley reglamentaria del propio artículo 105. Es decir, no se señala qué efectos tienen las deliberaciones o las determinaciones de las acciones de inconstitucionalidad que no alcanzando la votación estimatoria de 8 votos alcancen una mayoría por la invalidez o que incluso sean mayoría por validez o unanimidad por validez. En este sentido, he señalado justamente que en cualquiera de estos últimos casos se debería advertir que la posibilidad de la posible inconformidad en el control concreto que podamos tener cualquier órgano jurisdiccional, incluidos obviamente los tribunales electorales de los estados, pudiera permitir justamente otra vez el análisis de control constitucional o de análisis constitucional, incluso a través del control difuso. Advierto justamente en el proyecto que se señala que por lo menos hay 2 temas de impugnación en este caso respecto al mismo artículo 21, fracción segunda de nuestra Constitución, que establece 2 requisitos de elegibilidad negativos que señala incumplir hoy el hoy actor. Uno de ellos, ser militante de partido político dentro de los 3 años previos a esta elección, y otra también ser dirigente dentro de esos mismos 3 años. En ambos casos pide obviamente un control difuso, pero no señala algún elemento, como lo advierte la propia cuenta, sobre el cual tratar de desvirtuar el tema del análisis constitucional respecto a su calidad de dirigente. Sí, contrario, sí lo hace respecto al tema de militante. Sin embargo, en ese sentido, nada más quisiera señalar que mi participación aclaratoria es justamente para refrendar ese criterio que he estado sosteniendo, sin que modifique obviamente las razones, no advierto la necesidad de que mi criterio o mi señalamiento haga referencia a una modificación de los propios criterios que se señalan en el proyecto que nos propone el magistrado César Lorenzo Wong. Sin embargo, sí quiero señalar justamente que para mi opinión, sí pudiéramos estar en la posibilidad de advertir un control difuso de la propia norma del artículo 21 constitucional, fracción segunda, respecto a este requisito de elegibilidad en su calidad de dirigente. Sin embargo, también pudiéramos hacer propios justamente los elementos de análisis que tuvo la Suprema Corte al resolver nuestra acción de inconstitucionalidad el año pasado y señalar que es proporcional, que es legítimo la restricción a la participación en su calidad de aspirante independiente a aquellos ciudadanos o ciudadanas que se registren en su calidad con este carácter, pero que hayan tenido en los 3 años previos una calidad de dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político. En ese sentido, acompaño plenamente los elementos de resolución y los propios puntos en los que se resuelve el proyecto, pero sí quisiera señalar, por lo menos en esta deliberación, el criterio que he tenido justamente en este tema de la validez o de la vinculación u obligatoriedad que nos generan las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en temas de desestimatorias de invalidez constitucional general. Cuando la Corte no ha establecido la estimatoria necesaria que establece el artículo 105 de la Constitución, desde mi opinión,
estaríamos en la posibilidad de hacer un nuevo control abstracto en el caso concreto, es decir, un control constitucional concreto respecto a los nuevos elementos de análisis constitucional que pudieran volver a permitir justamente esta contrastación de una interpretación constitucional desde elementos del caso particular. Es justamente nada más ese el señalamiento lo que quisiera señalar y lo dejo a consideración y es cuanto. No sé si hay alguna otra intervención. Se consideran suficientemente discutidos los proyectos. Secretario General, sírvase someterlos a votación. Igual, de manera conjunta, presidente. Sí, de manera conjunta. A petición de la Presidencia, se someten a consideración del Pleno los proyectos de cuenta de los expedientes identificados con las claves RAP-100 y JDC-105, ambos del 2018, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Adrián Jaques Flores. A favor de los proyectos que presenta el magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Magistrado Julio César Merino Enríquez. A favor de ambos proyectos. Magistrado José Ramírez Salcedo. A favor tanto del RAP como del otro proyecto que nos presenta el magistrado Wong. Magistrado César Lorenzo Wong Meraz. Son la propuesta de mi ponencia. Magistrado Presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Con ambos proyectos. Magistrado Presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al recurso de apelación 100/2018, promovido por Benjamín Carabeo Yunes en calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral, se determina lo siguiente. Se desecha de plano el medio de impugnación. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 105/2018, promovido por Abraham Israel Monarres Pérez, se determina lo siguiente. Único, se confirma el acto impugnado. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. A continuación le solicito amablemente al magistrado José Ramírez Salcedo de cuenta de proyecto de resolución que propone a este tribunal y que corresponde al expediente identificado con clave PES-110/2018. Con su venia, señor presidente, y el permiso de mis compañeros de pleno, tengo a bien solicitarle al licenciado Auden Rodolfo Acosta Roybal de cuenta con la cuenta del procedimiento especial sancionador número 110 del presente año. Licenciado Acosta, por favor. Con su permiso, magistrado presidente, señores magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al procedimiento especial sancionador número 110 del presente año, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de César Amín Anchondo Álvarez en su calidad de precandidato propietario a síndico del municipio de Chihuahua por violación al principio de equidad en la contienda electoral y la realización de actos anticipados de campaña, así como del Partido Acción Nacional por culpa en vigilando. En el proyecto que se pone a su consideración se propone declarar inexistentes la violación al principio de equidad, la realización de actos anticipados de campaña y culpa en vigilando por las consideraciones siguientes. Del caudal probatorio aportado por las partes y de las diligencias realizadas por la autoridad instructora, se acreditó la existencia de una publicación en la red social denominada Facebook en el perfil privado de quien se ostenta como Herbert Nicolás, así como de la realización del evento celebrado el día 18 de abril del presente año, mismo en el que participó como invitado conferencista el hoy denunciado. Sin embargo, del estudio integral del contenido de la publicación en la referida red social, así como del evento realizado, esta ponencia arriba a la conclusión que las mismas no constituyen actos violatorios del principio de equidad en la contienda, ni constituyen actos anticipados de campaña, pues la autoría del denunciado, en el caso de la publicación en dicho espacio virtual, no fue acreditada con los elementos de prueba aportados por el quejoso. Ahora bien, por lo que respecta a la realización del evento en que el denunciado participó como conferencista invitado, del acta circunstanciada, levantada el día 18 de abril del presente año por un funcionario habilitado para tal efecto por parte del Instituto Estatal Electoral, no se advierten manifestaciones explícitas o bien unívocas o inequívocas de apoyo o rechazo a una opción electoral,
pedimento del voto o la presentación de una plataforma electoral, por lo que no se actualiza el elemento subjetivo necesario para acreditar la infracción en la categoría que la Ley Electoral del Estado identifica como actos anticipados de campaña. Por el contrario, el hecho denunciado se realizó en el contexto de una reunión privada a la que asistieron solamente invitados, por lo que no fue susceptible de trascender su contenido al público en general. De igual modo, el tema de la conferencia se enfocó en aspectos relacionados con la actividad empresarial, la utilización de la tecnología, así como de los retos que hoy en día enfrentan quienes pretenden abrir una empresa. Ahora bien, dado que no se acreditó que César Amín Anchondo Álvarez sea el responsable de los hechos imputados, no se puede considerar que el Partido Acción Nacional hubiera faltado a su deber de vigilar que la conducta del diverso denunciado contraviniera o no la ley electoral. Es por ello que la consulta propone declarar inexistentes las infracciones y culpa invigilando objeto del presente procedimiento sancionador. Es la cuenta, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, licenciado Den Roibal. Magistrados, a su consideración el proyecto de cuentas, si hay alguna intervención. Habiendo intervenciones, se considera suficientemente discutido el proyecto. Secretario General, sírvase someterlo a votación. A petición de la Presidencia, se somete a consideración del Pleno el proyecto de cuenta del expediente identificado con la clave PES-110/2018, por lo que se solicita el sentido de su voto. Magistrado Adrián Jaques Flores. A favor del proyecto que presenta el magistrado José Ramírez Salcedo. Magistrado Julio César Merino Enríquez. Con la consulta. Magistrado José Ramírez Salcedo. Es la propuesta de la ponencia a cargo de un servidor. Magistrado César Lorenzo Guanmeraz. En aval del proyecto del magistrado Ramírez Salcedo. Magistrado Presidente Víctor Yuri Zapata Leos. Con la propuesta. Magistrado Presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en cuanto al procedimiento especial sancionador iniciado por Óscar Iván García Ceballos en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral en contra de César Amín Anchondo Álvarez en su carácter de candidato a síndico del municipio de Chihuahua y el Partido Acción Nacional, se determina lo siguiente. Único, se declara la inexistencia de las infracciones denunciadas. Consecuentemente, César Amín Anchondo Álvarez y el Partido Acción Nacional no son administrativamente responsables de contravenir la normativa electoral local en términos de lo razonado en la presente resolución. Notifíquese en términos de ley, devuélvanse las constancias que correspondan y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Con lo anterior, ha quedado agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, por lo que la misma se da por concluida. Buenas tardes. Damos por terminada esta sesión pública de resolución. Como observamos respecto al JDC con clave 85, el tribunal determinó declarar infundados los agravios, por ende confirmar los actos anticipados, los actos de los órganos partidarios, ya que quedó asentado que tanto la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo de Procesos Internos del Comité Directivo Estatal, ambos del Partido Revolucionario Institucional, resolvieron el recurso de inconformidad del actor. Respecto al recurso de apelación número 100, se acordó desechar el medio de impugnación interpuesto por haber culminado su acción al ver impugnado ese mismo acto en un momento anterior. Y respecto al juicio para la protección de los derechos político-electorales con clave 105, el tribunal resolvió que los agravios expuestos por el autor resultan inoperantes porque la Suprema Corte ya se ha pronunciado sobre la validez de los artículos que, según señaló el autor, le generan una afectación, por lo que decidió confirmar el acto impugnado. Y respecto al procedimiento especial sancionador con clave 113/2018, el Pleno de este tribunal determinó que el partido Morena no proporcionó las pruebas suficientes que demostraran que las calcamonías pertenecieron a los denunciados y fueron relativas a propaganda como acto anticipado de campaña. Y respecto a los asuntos analizados con claves JDC 108 y 114, ambos de este año, el tribunal determinó desechar los medios de impugnación por haberse presentado fuera del plazo legalmente establecido para tal efecto, por lo que estos resultan extemporáneos. Y en el PES 110, el tribunal determinó declarar inexistentes las conductas imputadas a César Amín Anchondo Álvarez relativas a la vulneración
al principio de equidad, así como a la realización de actos anticipados de campaña en virtud de no actualizarse el elemento subjetivo para tenerlos por configurados. Es así como nos despedimos de esta transmisión en vivo. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales. Muchísimas gracias.